tiene la palabra el senador Jiménez. Muchas gracias, señor presidente. Quiero prestar especial atención a tratar de que los trabajadores, los obreros de viñas y de bodegas entiendan el robo que se va a perpetrar con esta votación. Toda la discusión que giró en torno a la creación de este nuevo fondo anticíclico, porque ya han habido varios antecedentes fracasados en esta materia, giraba alrededor de si tenía que salir de los recursos que ya tenía el Estado provincial pautados en su presupuesto o si debía recurrirse a un nuevo endeudamiento. Esos 25 millones de dólares podrían haber perfectamente salido de la facturación anual que tienen los grandes exportadores. 871 millones de dólares es el promedio que tuvieron en los últimos 10 años de facturación, 821 el último año. Sacar recursos de ahí implicaba nada más que el 3,4%, una parte ínfima de lo que a ellos les queda anualmente como ganancias. Un capital que está absolutamente concentrado porque el 72% de esos recursos lo tienen apenas 20 bodegas. Muchas de esas 20 bodegas son las mismas que fueron señaladas por la COVIAR como responsables de la especulación de la supuesta crisis de sobrestock del 2015, que no fue otra cosa que un gran negociado que hicieron con los precios de las ventas de vino de traslado en los vinos que adquirieron un año a precios bajos para poder venderlo a los 2 o 3 años a un precio muy superior. Lograron lo que querían en rebajas impositivas, en rebaja de retenciones, en rebaja de impuestos de todo tipo en la nación y en la provincia, con las rebajas plurianuales de ingresos brutos. Lograron lo que querían con el lobby que impulsaron por la devaluación de la moneda para disparar el precio del dólar y planteando que eso, a esa manga de inútiles que son los empresarios vitivinícolas, les iba supuestamente a dar un mayor nivel de competitividad. Como por supuesto no tienen ningún tipo de trayectoria ni de capacidad para invertir en ningún tipo de tecnología ni nada. Por eso es una clase empresaria que no puede ganar una guerra comercial ni a Namibia, porque obviamente la pierde, y no existe ningún empresario bodeguero mendocino que tenga un polo vitivinícola en el exterior, pero sí es una clase muy prodigiosa para producir políticos. Entonces, convencer a los lobistas que tienen en el mundo político es prácticamente imposible. Los tiene de todo tipo, tienen apellidos ilustres, han tenido gobernadores, senadores. Con eso no hay con qué darle. Como inteligencia política han sido muy vivos para salir y para poder convertir a la vitivinicultura en lo que han convertido. Se van corriendo cada vez más de los puestos empresariales, por eso creo que 6 nada más de esas 20 siguen siendo mendocinas, el resto ya son todas multinacionales, y van permitiendo que el mercado se concentre arruinando año tras año a los pequeños productores. A lo sumo con este subsidio, en el caso de los que tengan suerte, porque obviamente no se fijó un precio sostén para la compra de los pequeños productores, con suerte se cree, eso lo veremos el año que viene, ya haremos un balance, le van a cubrir a alguna parte de ellos un precio similar al que tuvieron el año pasado. Un precio bajísimo que después de la devaluación que hubo y una inflación del 50%, va a significar, por supuesto, muchos menos ingresos, y aquellos que están por debajo de los niveles mínimos de rentabilidad con las hectáreas que tienen para producir, lo más probable es que sigan teniendo que abandonar esas fincas, venderlas y facilitar el plan estratégico que hasta ahora, aunque no le fue muy bien como diputada, hay que decir que como empresaria y como inteligencia empresarial le ha ido muy bien, la señora Susana Balbo dijo con total franqueza. Por eso
me llama la atención el discurso del senador Orts, atacando a los formadores de precio, porque si no le van a poner nombre y apellido, yo no entiendo para qué son esos exhortos. En la prensa lo que se encuentran son reuniones de distintos legisladores con dirigentes del Centro de Viñateros del Este. Y cuando vamos a ver los nombres de quiénes son los representantes, los dirigentes de ese sector empresarial, nos encontramos con el señor Javier Palau. Luego me gustaría que el senador me corrija en todo caso si es cierto o no que han mantenido reuniones con ese representante de los empresarios. La trayectoria que tiene ese empresario no puede ser peor. Fue el símbolo de esa clase empresaria que cuando los obreros del SOEVA, pidiendo, luego de años, cuando hablaba de que la vitivinicultura era un círculo virtuoso, que se había entrado realmente en un ciclo ascendente de la vitivinicultura que iba a llevar a la provincia a la gloria y que estaban teniendo ganancias extraordinarias, pedían que sus salarios subieran, pedían recuperarse del golpe que había significado la devaluación. En el año 2008, este empresario fue con una camioneta 4x4 y se le tiró encima a los trabajadores que estaban protestando al frente de la bodega. Otros que hacían los tractorazos también en el año 2008, enfrentando a los trabajadores que pedían mejores condiciones de trabajo, que denunciaban el trabajo infantil. Esa es la clase empresarial que va a enfrentar a los formadores de precios. No, la realidad es que no. La realidad es que esos se asocian con los formadores de precios y que no van a tener problema en venderle, en intermediar, en hacer todo lo que esté en sus manos para seguir perjudicando a los pequeños productores, a los contratistas que están en una situación crítica en la zona este, a los obreros de viñas y bodegas que ganan salarios de miseria. 17.500 pesos un obrero de bodega, 14.000 pesos un obrero de viña. ¿Qué pueden comprar con eso? Muy por debajo de la línea de pobreza, muy por debajo del costo de la canasta familiar. Y eso con la inflación que están habiendo, con los tarifazos que se están produciendo, a los empresarios le dieron todas esas rebajas impositivas. En paralelo, ¿cuánto aumentaron los impuestos para esos trabajadores? ¿Hicieron alguna rebaja del IVA? No, ninguna, ni siquiera a la leche, al pan, a los productos más básicos de la canasta familiar. Tienen una enorme carga impositiva los obreros, los contratistas, los que viven y los que producen realmente con su esfuerzo la producción vitivinícola de esta provincia. Y sin embargo, estos empresarios siempre ganan. La respuesta del gobierno de Cornejo, hay que ser sincero, es la misma que el gobierno de Cristina Fernández llevaba adelante. Yo entiendo que algunos legisladores de la oposición y del peronismo quieran criticar el alineamiento incondicional que Cornejo tiene con Macri, la responsabilidad. Eso es absoluto, o sea, nadie les puede negar eso, es razón, es totalmente razonable y es verdad. Pero es tan razonable y es tan verdadero que esta política de subsidiar a los millonarios es la que batió récords la presidenta Cristina Fernández, que llegó a cosas tan ridículas como darle subsidios a la General Motors, algo que no se le ocurrió al gobierno más loco del mundo, subsidiar a una de las empresas que son dueñas del mundo, pedir un subsidio contra crisis a la General Motors. Ya digamos que lo de Pescarmona fue bastante llamativo, uno de los 60 hombres más ricos del país recibiendo subsidios porque pobrecito tenía que salvar la empresa, que obviamente no la salvó porque estaba metido en la timba financiera de antes, ya especulaba con acciones de BlackRock antes de que empezara la timba financiera de Macri y así terminó. Así le fue, se terminaron quedando con su empresa ellos. Pero subsidiar directamente a multinacionales es este modelo que viene preconizando el kirchnerismo, que lo hizo cuando era gobierno y que ahora pareciera, por eso festejan esta ley que presentan como un acuerdo vitivinícola y que tenemos al gobernador Cornejo y a la expresidenta Cristina Fernández aplaudiendo como un gran logro por la mediación de
la diputada nacional Fernández Sagasti. La misma diputada nacional que también con este modelo, cuando hacía lo mismo que bajo el gobierno de Cristina Fernández, había conseguido estos premios para la empresa de Alco Canal en Tunuyán, que se robó toda esa plata que le dio el Banco Nación, que vació esa empresa y que dejó trabajadores en la calle, que lo suspendió y que después tuvieron que venir, por supuesto, toda una serie de ventas de esa empresa, nuevos rescates y un pozo ciego a donde este tipo de subsidios van a parar por este modelo de especulación y de gobernar para los ricos, para los millonarios que tiene tanto el kirchnerismo como Cambiemos y que se expresa en este acuerdo vitivinícola y que lo vamos a ver porque esta situación va a seguir empeorando en cómo lo van a sufrir los obreros de viñas y bodega que cuando se vean en sus negociaciones paritarias con salarios completamente de hambre, con los contratistas que van a seguir en un proceso de quiebra y víctimas de la concentración vitivinícola. No va a perder Susana Balbo con este acuerdo vitivinícola. No va a perder Yandón por más de que no respete ni siquiera las condiciones de trabajo y se mueran los obreros trabajando en esas bodegas. La van a pagar los pequeños productores y la van a pagar los obreros de viña. Son medidas urgentes y necesarias que hay que tomar. No se van a tomar en esta legislatura, por más que el diputado Mansur haga denuncias correctas, tanto aquí como en la Fiscalía de Estado, después termina votando todo a favor y negociando con el gobierno a puertas cerradas. Esto solamente lo pueden lograr la movilización de los trabajadores de viña y de bodega, y es muy importante. Hay medidas urgentes que tomar. Si plantean que hay una crisis realmente en las cuentas y que por eso no pueden pagar un precio mejor a los pequeños productores, es urgente que esas 20 grandes bodegas abran los libros de contabilidad y demuestren realmente cuáles son los flujos comerciales que tienen y cómo están especulando con los sobrestock. No se puede tener una información sesgada y terminar enterándonos de las cosas 1 o 2 años después por los estudios privados que le garantice el anonimato que hace a través de la COVIAR, que da las cifras, da los números, pero por supuesto no da los nombres de los responsables de esas especulaciones. Esas cuentas, esos libros de cuentas se tienen que abrir, se tienen que exponer. No se puede, y de mínima, a aquellos que vayan a ser subsidiados. No se le puede entregar subsidios a gente que no te pueda argumentar seriamente que está en crisis, porque resulta que, como expresaban recién algunos legisladores del sur, para alguien que está criando chivos en Malargüe y que tiene algunas pocas cabezas, le piden más papeles que no sé qué. Tienen que contratar un contador, un auditor, tienen que justificar cuánto le sale la vacuna de no sé qué para poder darle una miseria de monedas que les tira por ahí el Fondo de la Transformación y el Crecimiento. Ahora, los que van a recibir estos fondos, quiero ver qué papeles son los que van a presentar. De mínima, tienen que abrir los libros de contabilidad. Tiene que sacarse la ruinosa gestión que tiene el Instituto Nacional de la Vitivinicultura. El INB tiene que estar bajo control de técnicos de las universidades públicas, de delegados electos por los obreros de las viñas y de las bodegas, de los pequeños productores que realmente necesitan a ciencia cierta la información de las proyecciones de cosecha y demás para poder organizar su trabajo, para poder pelear y defender sus precios, y no de que trabajen pasándole por debajo de la mesa la información a aquellos que van a especular y dando pronósticos que se han mostrado totalmente equivocados públicamente en los últimos años a la población en general y a los productores en particular. Solamente con medidas de emergencia de ese tipo se va a poder avanzar y establecer un control de los trabajadores sobre la cadena vitivinícola en este contexto de crisis, un control de los pequeños productores y evitar, si no se va a seguir con este círculo vicioso, que lo único que siempre ha ganado en cualquier contexto y demás es el avance de la concentración vitivinícola. La concentración del mercado no empezó ahora, no empezó con esta crisis, pero gana con esta crisis. No empezó con los grandes precios de exportación que les garantizaba el ciclo ascendente de la economía internacional en la década anterior y las ventajas de la devaluación de Duhalde, pero se profundizó con esa crisis. Los grandes empresarios ganan siempre, ganan
cuando los precios los benefician porque hacen ganancias extraordinarias y ganan cuando los precios se caen porque aprovechan para comprarle a los pequeños productores a precios de ruina no solo su producción, sino sus tierras, sus bodegas y demás. Esos son los que están pisando la cabeza de los pequeños productores y de los trabajadores y obreros vitivinícolas de Mendoza. Tienen que prestar atención y tienen que tomar un programa independiente de estos sectores empresariales. No hay solución de la mano de los Balbo, no hay solución detrás de los centros de viñateros y demás, totalmente asociados con una representación política que siempre ha gobernado para los ricos. Muchas gracias, señor presidente.